El conflicto árabe-israelí empezó en 1920 tras la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerado sagrado para musulmanes, judíos y católicos. Los judíos durante varios años vivían esparcidos por el mundo y querían tomar Jerusalén. Pero, ¿por qué tomar Jerusalén? La tradición judía indica que la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida por Dios al primer patriarca Abraham. Además, en 1882, Leon Pinkston expuso la idea de la autodeterminación del pueblo judío sionismo, y el sionismo está basado en la unidad cultural del pueblo judío y sostenía la necesidad de crear un Estado judío en Palestina. Existía la discriminación de estos porque no se reconocían como pueblo, sino como una minoría religiosa. De ahí los judíos fueron difundiendo la idea de construir un Estado en el que pudieran vivir libremente. Ya con el movimiento sionista se forman grupos, como los Amantes del Sion, que idearon la posibilidad de emigrar a Palestina. En 1914, cuando el Imperio Otomano decide entrar a la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña ve a los amantes del sionismo como una ventaja. Entonces se crea una alianza entre ellos. De ahí se crea la Declaración Balfour, donde ayudarían a los judíos a habitar Palestina y Gran Bretaña lo tendría bajo su poder. La migración de judíos a Palestina incrementó de una gran manera. Entonces los judíos empezaron a comprar terrenos y a construir escuelas, hospitales, entre otras cosas. En ese momento, los árabes que habitaban Palestina se molestaron. Pedían que hubiera tan solo 20,000 inmigrantes más, pero eso fue rechazado por los sionistas. Segunda Guerra Mundial. ¿Qué papel tuvo Alemania nazi? ¿Por qué influyó? Con el incremento del antisemitismo hizo que los judíos restantes en Europa se fueran a Palestina, que era el único lugar seguro. Al intentar poblar Palestina, se encontraron con la hostilidad de los habitantes árabes, quienes temían de las consecuencias económicas, políticas y sociales de la migración. El enojo árabe fue en aumento ante la imparable colonización judía, y como consecuencia surgieron violentas rebeliones. Gran Bretaña empieza a dejar el apoyo a los sionistas de crear un Estado únicamente judío. Tras las revueltas de 1936-1939, se publicó el Libro Blanco de Palestina, que prohibía expresamente la inmigración sionista a 75,000 inmigrantes judíos al año, y limitaba sus posibilidades de comprar terrenos. Pero los judíos hicieron caso omiso. Creación de Israel. En 1947, la Asamblea de las Naciones Unidas decidió la división de Palestina en dos estados, uno árabe y uno judío, 55% de territorio para los judíos, lo demás para los árabes, excepto Jerusalén. Esa ciudad se iba a considerar territorio nacional. En 1948 se proclamó la creación del Estado de Israel, con capital en la ciudad de Tel Aviv. Una solución que sonaba razonable, ya que ambos tendrían su territorio determinado y los problemas ya podrían ser individuales. Guerra de 1948. Al día siguiente de la declaración de independencia del Estado de Israel, los 5 estados árabes vecinos, Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto, inconformes, le declararon la guerra al naciente Estado de Israel e intentaron invadirlo. Tuvo lugar durante los siguientes 15 meses con varias treguas promovidas por la ONU. Israel conquistó un 26% adicional del antiguo mandato británico, mientras que Transjordania y Egipto ocuparon la parte restante destinada por la ONU al Estado árabe palestino. Egipto ocupó Gaza y Transjordania, se anexionó Cisjordania y Jerusalén. Renombrado el país con el nombre de Jordania. En 1991 se realizó la Conferencia de la Paz en Madrid, con la participación de Líbano, Siria, Israel, Egipto y una delegación palestino-jordana. En esta conferencia se logró acordar la realización de negociaciones. En septiembre de 1993, los palestinos reconocieron el Estado de Israel y los israelíes reconocieron la Autoridad Nacional Palestina, armando los tratados de Oslo que prevenían un repliegue de Israel y un establecimiento de un Estado palestino. Por otro lado, los conflictos por la soberanía de Jerusalén, que ambos reclamaban como capital de sus estados, seguían sin ser resueltos.
conflicto en la Franja de Gaza de 2008 a 2009. A finales de diciembre de 2008 finalizó la tregua entre Hamás y el ejército israelí en la Franja de Gaza. Israel lanzó su primer ataque en la Franja de Gaza el 27 de diciembre de 2008, como represalia contra Hamás por el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel. La Guerra Civil Siria. Desde 2012 ha habido algunos enfrentamientos en los altos del Golán entre Israel y Siria, en el marco de la Guerra Civil Siria. Sin embargo, llegó a su punto álgido el 5 de mayo de 2013, cuando se especuló que Israel bombardeó un cargamento de armas iraníes en Siria, con destino al Hezbollah en Líbano. Resoluciones claves de la ONU en el conflicto árabe-israelí. Las resoluciones más importantes en el conflicto árabe-israelí son Resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 de la Asamblea General. Establece la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, y deja Jerusalén bajo control internacional. Resolución 194 del 11 de diciembre de 1948. Ordena el retorno de los refugiados palestinos a sus hogares. Resolución 242 del 22 de noviembre de 1967 por el Consejo de Seguridad. Ordena la retirada israelí de los territorios recién ocupados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Resolución 338 del 22 de octubre de 1973 por el Consejo de Seguridad. Llama al alto al fuego inmediato en la guerra árabe-israelí de Yom Kippur, y que Egipto y Siria lanzaron un ataque sobre las posiciones israelíes en el Canal de Suez. Resolución 1397 del 12 de marzo del 2002 por el Consejo de Seguridad. Apoya por primera vez la creación de un Estado palestino que viva al lado del israelí, con fronteras definidas. Entre 1945 y 1995, el coste de oportunidad del conflicto en Medio Oriente en unos 12 billones de dólares estadounidenses entre 1991 y 2010. En otras palabras, si hubiera existido paz y cooperación entre Israel y los países árabes desde 1991, un ciudadano medio israelí podría haber obtenido una renta anual de $44,000 en lugar de $23,000 en el año 2010, según datos de la ONU. En 2014 se desataron nuevos y brutales enfrentamientos. Israel culpó a Hamás por el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes. La intensa búsqueda de estos jóvenes terminó en el arresto de cientos de miembros de este grupo en la ribera occidental. Para vengarse, Hamás comenzó a disparar cohetes a Israel, que por supuesto provocó que dicho país respondiera no solo cohetes, sino que comenzara una ofensiva terrestre.